¿Qué es el REF? El régimen económico y fiscal de Canarias es un conjunto normativo integrado por disposiciones especiales de distinto rango, unidas por el objetivo común de compensar la lejanía, insularidad y escasos recursos naturales del archipiélago respecto al resto de Europa. Se basa en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo. Incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea. El origen. El archipiélago canario, debido a su condición insular y de lejanía geográfica del resto de Europa, así como la escasez de recursos naturales, elementos que afectan directamente a su desarrollo económico, ha contado desde el siglo XVI, tras su incorporación a la Corona de Castilla, con un tratamiento singular, tanto en el ámbito administrativo como en el económico y fiscal. Estos derechos se tradujeron en el siglo XIX en un sistema librecambista con los denominados puertos francos, que perduró hasta la Guerra Civil Española, un régimen fiscal basado en la libertad indirecta. En base a lo anterior y con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de las islas, se dictaron medidas específicas que fueron evolucionando y se plasmaron en 1972 en la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que fue significativamente modificada con la Ley 20/1991, tras el proceso de integración comunitario. Posteriormente, en 1994, se introducen novedosas medidas de imposición directa y la SEC, y por último, en 2014, donde se modifica la parte fiscal del REF. A su vez, se establecen en Gran Canaria, en 1998, y en Tenerife, en 2006, áreas de zonas francas. Pero, ¿y de qué trata el REF? El nuevo REF adapta a Canarias a un nuevo escenario económico-social, reconociendo, por ejemplo, conceptos como la doble insularidad o su carácter como región ultraperiférica. Además, establece que Canarias se convierte en una plataforma internacional de negocios, que reciba la inversión media anual del Estado y el aumento de la bonificación al transporte aéreo interinsular hasta un 75%, el marítimo a un 50% y el 100% para mercancías. Se mantiene igualmente en el 50% en el transporte aéreo de residentes a la península. Asimismo, se reconoce un tratamiento diferencial en empleo, turismo y educación. Y en agricultura se garantiza el 100% de la aportación del Estado al POSEI adicional, al tiempo que también hay compensaciones por la extracción de aguas de pozos y galerías. En el campo energético, el REF consagra que las energías renovables sean la base del modelo energético de las islas y se consolida la economía circular, que incluye el reciclaje de residuos para potenciar el sector industrial y como protector del medio ambiente. En cuanto a las telecomunicaciones, se garantiza el acceso universal a las TIC a través de la banda ancha, salvando así los sobrecostes generados por la lejanía y la insularidad. En el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de la imposición indirecta, no se aplica el impuesto sobre el valor añadido ni algunos impuestos especiales, como el impuesto especial sobre hidrocarburos y el impuesto especial sobre las labores del tabaco. No obstante, Canarias tiene establecidos dos impuestos propios que gravan estos productos: el impuesto sobre combustibles derivados del petróleo y el impuesto sobre las labores del tabaco. Asimismo, y también en el ámbito de la imposición indirecta, se aplica en Canarias el impuesto general indirecto canario y el arbitrio sobre las importaciones y entregas de mercancías en Canarias. La nueva ley del sistema de financiación autonómico, Ley 22/2009 de 18 de diciembre, en la disposición adicional octava de la ley atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias competencias normativas en el impuesto general indirecto canario y en el arbitrio sobre las importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias. Además, estos son los principales instrumentos fiscales y económicos recogidos en el REF. Tras la modificación del Real Decreto Ley 15/2014 de 19 de diciembre de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias. Empezaremos con el régimen especial de la Zona Especial Canaria, la SEC. La Zona Especial Canaria, que consiste en un régimen de baja tributación que se crea en el marco del REF con la finalidad de
En primer lugar, de promover el desarrollo económico y social del archipiélago y por otra parte, de diversificar su estructura productiva. La zona SEC no es un paraíso fiscal, pero sí es una zona de baja tributación. Tiene como objetivo fomentar el establecimiento de nuevas sociedades en el archipiélago canario que desarrollen determinadas actividades industriales o de servicios. Hay que cumplir ciertas pautas. A. Duración. La SEC es un instrumento fiscal temporal en el que las entidades solo podrán inscribirse en el registro oficial hasta diciembre de 2020 y disfrutar de los beneficios fiscales que se les otorga hasta diciembre de 2026, pudiendo ser prorrogable para la Comisión Europea. B. Requisitos para su instalación. Ser una entidad de nueva creación o una sucursal de nueva creación de una empresa ya existente, con domicilio y sede de dirección efectiva en el ámbito geográfico de la SEC. Al menos uno de los administradores o un representante en el caso de las sucursales deberá residir en Canarias. Realizar una inversión en inmovilizado, material o intangible afectos a la actividad dentro de los 2 primeros años desde el momento de su inscripción. Inversión mínima de 100.000 euros para las islas de Tenerife y Gran Canaria y de 50.000 euros en el resto de las islas no capitalinas. Crear al menos 5 o 6 puestos de trabajo según se trate, respectivamente de islas capitalinas o no, dentro de los 6 meses siguientes al momento de la inscripción y mantener este promedio durante los años que esté adscrita a la SEC. Constituir su objeto social la realización, en el ámbito de la SEC, de actividades autorizadas en los sectores industriales básicos como pesca, alimentación o tabaco, o de alta tecnología como química, maquinaria y equipo mecánico, reciclaje, confección, energías renovables, etc. Actividades de servicio y apoyo a empresas como informática, telecomunicaciones, consultoría, I+D, o ligadas al desarrollo turístico como parques temáticos, operadores turísticos, centros de alto rendimiento, etc. Quedan excluidas las actividades financieras, de seguros, hoteleras y de comercio al por menor. C. Ámbito geográfico de aplicación. Se extiende a todo el territorio de las Islas Canarias. Y por último, D. Beneficios o ventajas fiscales. Las entidades SEC estarán sujetas a un tipo impositivo del 4% en el impuesto de sociedades, exentas del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en la adquisición de bienes destinados al desarrollo de su actividad, en las operaciones societarias y en los actos jurídicos documentados vinculados a todas las operaciones del registro y notariales que hagan dichas entidades, exentas de tributar por el IJIC en las entregas de bienes y prestaciones de servicios entre ellas y en todas las importaciones que realicen. La zona franca. La zona franca es un área que puede estar o no acotada, donde se puede proceder al almacenamiento, transformación y distribución de mercancías sin aplicación de gravámenes, aranceles ni impuestos indirectos. Existen 2 zonas francas en Canarias, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, y su establecimiento responde a la necesidad de crear de polos de atracción y desarrollo de actividades transformadoras que fomenten la diversificación productiva, el crecimiento, el empleo y el sector exportador. Las empresas instaladas en las zonas francas canarias podrán acogerse al REF. Por otra parte, cuenta con unas ventajas generales, como pueden ser exención de aranceles, IJIC, otros impuestos indirectos, AIEM, y en su caso impuestos especiales durante la permanencia de la mercancía en la zona. Cobro anticipado de las restituciones a la exportación. No aplicación de medidas de política comercial o contingentes o restricciones. Posibilidad de introducir cualquier mercancía con independencia de su naturaleza, origen, procedencia o destino, sin limitación en la duración de su estancia. Simplificación de trámites aduaneros y reducción del coste financiero de aportaciones de avales en relación a otras figuras aduaneras. Reserva para inversiones en Canarias, RIC. Mediante la Reserva para Inversiones en Canarias, las sociedades y personas físicas que desarrollen actividades económicas mediante establecimiento permanente en Canarias pueden acogerse a una bonificación en el impuesto de sociedades o en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, de hasta un 90% en el caso de sociedades del beneficio no distribuido.
Su objetivo es fomentar la inversión empresarial y productiva, la creación de empleo y de infraestructura, a través de permitir la reducción de la base imponible del impuesto de sociedades e IRPF hasta el límite del 90%, según tipo de inversión, de la parte del beneficio no distribuido destinado a esta reserva especial y que debe de materializarse, entre otras, en A. Inversiones en inmovilizado material o intangible que deberán quedar afectadas al desarrollo de su actividad durante un plazo de 5 años. B. Creación de puestos de trabajo relacionados con las inversiones anteriores. C. Suscripción de títulos, valores o anotaciones de deuda pública canaria. D. Suscripción de acciones o participaciones en el capital de sociedades que inviertan en Canarias, incluidas las emitidas por entidades SEC. E. Cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras si esos fondos se destinan a financiar en Canarias proyectos privados. También pueden disfrutar de la RIC las personas físicas y entidades no residentes en territorio español que operen en Canarias mediante establecimiento permanente. Esta fórmula permite a las empresas su capitalización mediante una baja tributación en vez de mantener sus activos permanentes renovados y reforzar el valor de su patrimonio neto. Bonificación a las empresas productoras de bienes corporales. Este régimen permite aplicar una bonificación del 50% en el impuesto de sociedades o en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en la cuota íntegra correspondiente a los rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en Canarias. El régimen también es aplicable a personas físicas y entidades no residentes siempre que se dediquen a la producción en Canarias de los bienes corporales mediante sucursal o establecimiento permanente. La bonificación es aplicable a las actividades agrícolas, ganaderas, industriales y pesqueras, con determinadas excepciones. IGIC, Impuesto General Indirecto Canario, es el impuesto de imposición indirecta que grava el consumo final y sustituye al IVA comunitario, pero con un gravamen reducido del 7%, frente a un 21% en la península, y aplicación de un tipo 0% a productos como medicamentos, transporte entre islas, alimentos básicos, etc. El tributo tiene un funcionamiento similar al IVA, puesto que la empresa que presta un bien o servicio tiene que repercutir en el consumidor. A efectos prácticos, esto obliga a que cuando hay que realizar transporte aéreo o transporte marítimo, se tenga que declarar la cantidad de mercancía. Suele haber un mínimo exento para particulares. Y por último, el AIEM, el arbitrio insular de entrada de mercancías, es un arancel que se impone a la entrada de bienes en territorio canario, independientemente del origen. Los tipos de gravamen son del 5%, el 10% o el 15%, pudiendo llegar al 25% en algunos casos. El objetivo del impuesto es favorecer la producción de bienes y servicios en Canarias, favoreciendo la competitividad de la industria local y limitar las importaciones. Es importante indicar que se va a pagar también en el caso de importaciones desde otras zonas de España. El impuesto lo paga la empresa que decide importar la mercancía en el puerto utilizando el documento único administrativo en la aduana. Por otra parte, el REF también cuenta con unos objetivos, y estos son los principales. Diversificación productiva de la estructura económica. Se quiere conseguir que las empresas oferten nuevos productos mediante adquisiciones corporativas invirtiendo directamente en nuevos negocios. Creación de empleo. Esto es una oportunidad para muchos canarios o residentes canarios que tanto necesitan tener un empleo y así sustentar su vida. Fomento y la inversión de alto valor añadido. Respecto a la tecnología, lo que se quiere lograr con esto es que la tecnología se desarrolle en Canarias y así que nuestras empresas inviertan su dinero en productos o proyectos tecnológicos. Atracción de capitales y empresas del exterior. Para hacer crecer la economía canaria, lo que se quiere intentar conseguir es hacer que empresas extranjeras pongan sus sedes y sus fábricas en nuestros territorios, y para ello ofrecemos el pago de impuestos más baratos que en otros territorios y así conseguir que grandes empresas vengan a Canarias. Promoción de Canarias como plataforma para realizar inversión en África Occidental. Como todos sabemos, Canarias está bastante más cerca de África que de la península ibérica o de Europa. Lo que se pretende conseguir es que para ayudar a nuestra economía y la de África Occidental, sea Canarias la vía intermediaria de Europa para realizar inversiones en África.
Pero, ¿y cómo nos afecta el REF en el día a día? Las medidas que más nos influyen a los ciudadanos son principalmente las basadas en el coste del transporte de viajeros y mercancías, además de en el principio de continuidad territorial. Todas ellas repercuten en el bolsillo de los ciudadanos y empresarios de las islas al materializarse en compensaciones del 50% en el transporte de personas en trayecto directo entre el archipiélago y el territorio nacional, así como en trayectos entre islas, y el 70% del coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre islas y península, y entre islas y Unión Europea. Aunque muchos ciudadanos no sean conscientes, el REF nos afecta mucho en nuestra vida cotidiana. Los canarios contamos con bonificaciones que nos ayudan, que compensan la lejanía e insularidad y de las que nos tenemos que aprovechar como una oportunidad para seguir desarrollando nuestra actividad económica. La población en general no está en absoluto concienciada con la parte económica del REF y lo suelen relacionar solo con incentivos fiscales a empresas. Sin embargo, sus efectos pueden apreciarse, por ejemplo, en algo tan cotidiano como el recibo de la luz, por la bonificación del coste energético. No es lo mismo generar electricidad en un territorio continental que en uno fraccionado, o en el agua con un plan hidrológico específico para el archipiélago, por lo que el REF debe subvencionar el coste de las desaladoras, lo que influiría en el coste del agua en lo que respecta al suministro urbano, además de la de los canales para la agricultura. También hay una reivindicación histórica de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Canarias, que la financiación adicional del POSEI se ancle al REF y no dependa de los presupuestos generales del Estado. Además de que se acuerde que la compensación a la lejanía forme parte del REF económico. El sector del tomate ha sufrido mucho por este motivo, al que en parte debe su desaparición, al estar tan lejos y no compensarse al tomatero. El bienestar. Existe en el REF una parte muy vinculada al bienestar del ciudadano que iguala sus condiciones al resto de los ciudadanos españoles. Por ejemplo, las bonificaciones al transporte de pasajeros nos acercan al continente europeo por medio de viajes más asequibles para los residentes, mientras que las bonificaciones destinadas al transporte de mercancías favorecen un menor coste de los productos. De lo contrario, se elevarían y los canarios tendríamos menos poder adquisitivo. Pero el régimen económico y fiscal va incluso más allá. También repercute en la educación, el desarrollo energético y medioambiental, las redes de comunicación, la promoción turística, los incentivos económicos a los empresarios y la inversión. Se trata de medidas para un desarrollo económico del archipiélago desde el punto de vista social y económico, no solo fiscal, que nos ayudarán a que nuestras empresas sean competitivas y puedan beneficiar más a los ciudadanos canarios. Satisfacción con el hecho de que se reconozca de forma expresa que los recursos procedentes de la financiación autonómica y los fondos del REF sean ahora independientes, además de que se incorpore en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde se recoge la condición de Canarias como región ultraperiférica. Así, el contratar con un REF va vinculado a las personas y a los trabajadores y que allí conste el reconocimiento de la ultraperificidad es uno de los puntos estrellas del acuerdo que modulará las relaciones económicas entre el archipiélago y el Estado. Además, por otra parte, nos interesa saber cómo será el REF del futuro. El REF tiene que ser un elemento que va evolucionando. La economía, los tiempos, las circunstancias, políticas sociales, ambientales, van evolucionando a lo largo del tiempo. Por tanto, la responsabilidad y el futuro del REF dependerá de los jóvenes de ahora y se basará en tomar las riendas que hasta ahora se ha ido modificando por las circunstancias y nosotros tendremos esa obligación, objetivo, meta, de seguirlo adaptando a las necesidades que van surgiendo en el momento. Por tanto, el REF del futuro está por escribir. Y ya por último, mi idea para mejorar el REF. En mi opinión, creo que el REF ayuda y favorece mucho a Canarias, ya que las medidas que toma el REF son muy buenas y muy beneficiosas para las empresas en el ámbito fiscal. Sin embargo, mejoraría la venta de los valiosos productos que poseemos, como podrían ser las empresas tecnológicas, las fábricas, etc. Entonces buscaría una mejor promoción para conseguir instalarlas y venderlas en otros lugares, porque Canarias se beneficiaría totalmente.